Hola, soy Efraín Marino. Y yo, Michelle Gómez. Y esto es Así Habla Bogotá. Bienvenidos. Así Habla Bogotá, el magazine informativo de nuestra capital. Transmitiendo desde la ciudad de Santa Fe de Bogotá, de Colombia para el mundo. El Gobierno Nacional y Alcaldía de Bogotá entregan un nuevo colegio en Ciudad Bolívar. Las sonrisas de estudiantes, docentes, personal administrativo, padres y madres de familia de la localidad de Ciudad Bolívar acompañaron este martes al presidente Gustavo Petro, al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, y a la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia Ospina, en la inauguración de la institución educativa distrital Colegio Agudelo Restrepo. Durante el acto de inauguración, el alcalde Galán celebró la entrega del centro educativo y dijo que se debe trabajar de manera conjunta para avanzar en la igualdad de oportunidades. Tenemos la responsabilidad de articularnos para garantizar que logremos una igualdad de oportunidades y que sea independiente del lugar donde nazcan los niños y niñas, sostuvo el mandatario distrital. Al tiempo, el mandatario distrital agregó: tenemos también que desarrollar sus sueños, que les gusta, que los apasiona, que los hace sentir felices, y ahí van a poder construir un proyecto de vida con la ayuda del Estado. Y la responsabilidad nuestra es organizarlo para lograrlo. Organizarnos sin importar las diferencias que existan, pensando siempre en la prioridad que son ustedes, los niños y niñas, para que reciban la mejor educación, de calidad con la mejor infraestructura. Este colegio es un ejemplo, sin lugar a dudas, de un esfuerzo articulado entre diferentes actores. Primero, es un colegio que inició, y lo mencionaba el rector, hace muchos años como proyecto, desde el punto de vista de la Fundación AERE. El gobierno entonces de Enrique Peñalosa hizo los esfuerzos para la gestión predial, el gobierno de Claudia López materializó el esfuerzo para construirlo, lo construyeron, y nos correspondió a nosotros entregarlo. Hay que reconocer también lo que han hecho otros actores, porque esto se trata de un trabajo conjunto de muchos actores realmente, y es la clave que requiere poder cumplir esos sueños que Laura Valentía mencionaba. Es que nosotros, los que tenemos un rol en el gobierno o también en la empresa privada, nos articulemos y trabajemos juntos para producir resultados para ellos, para poder darles el futuro que ellos quieren y que desarrollen su potencial. La lluvia no fue impedimento para que cientos de miles de colombianos marcharan en una movilización sin precedentes en contra del gobierno de Gustavo Petro. Cientos de miles de personas se manifestaron el domingo en las principales ciudades de Colombia para protestar contra el presidente de izquierda, Gustavo Petro. Protestaron contra el plan de reformas sociales, particularmente de la salud, que la derecha a la extrema derecha bloquearan en el Congreso, a instancias de organizaciones médicas de la oposición, de fuerzas políticas centristas y de antiguos aliados que rechazan varias reformas, incluido su plan de nacionalizar los servicios de salud. Estos manifestantes también protestaron contra la violencia que continúa a pesar de las negociaciones de paz con los grupos armados. Voté por el cambio, por Petro, pero seguimos en la misma situación. Me manifiesto porque creo que Colombia todavía tiene esperanza y amo a mi país, dijo la AFP Marta Estrada, una jubilada de 64 años, vestida con un sombrero tricolor en Bogotá. Aunque el presidente no habló directamente, publicó en X un video de una vieja sátira televisiva en la que la clase dominante protesta. Esta no es la primera manifestación contra el gobierno de Petro, pero sí la primera de tal escala en todo el país. En la capital, a pesar de la lluvia, decenas de miles de manifestantes se dirigieron hacia la Plaza de Bolívar, cerca de la sede presidencial, constató la AFP. En Cali, en el sureste, Medellín en el noreste, Barranquilla en el norte, Bucaramanga en el noreste y otras ciudades, los manifestantes se sumaron al movimiento con banderas colombianas, camisas blancas y un grito unánime: ¡Fuera Petro! Uno de sus proyectos de reforma, el de salud, dividió el país cuando el presidente Petro comenzó a implementar varios ejes administrativos a pesar de las dificultades encontradas para obtener el apoyo en el Congreso. Según Inbamer, el 56% de los encuestados en abril rechazó que el gobierno intervenga en algunas EPS, entidades privadas que administran los recursos públicos de la salud de Colombia, para administrar directamente el sistema.
Según un reciente informe de la Contraloría, la entidad que se encarga de revisar las cuentas públicas indica que 18 o 26 EPS que operan en el país han desviado dinero que no ha sido destinado a la atención de salud de la población. Concretamente, este informe cifra en 9 billones de pesos, unos 2,3 millones de dólares, desviados de las arcas del Estado por estas entidades, solamente en los años 2020 y 2021. La Policía Metropolitana de Bogotá dio un duro golpe a las finanzas criminales de vendedores de medicamentos falsos. La Policía Metropolitana de Bogotá, en una operación conjunta entre la SIJIN y la Dirección de Extinción del Derecho al Dominio, logró afectar las finanzas de las personas dedicadas a la fabricación, almacenamiento y comercialización de medicamentos de uso institucional adulterados y falsificados. Los investigadores lograron evidenciar que los bienes muebles e inmuebles eran utilizados para la venta de estos productos médicos. Asimismo, comercializaban material profiláctico en 8 localidades de Bogotá: Kennedy, Bosa, Engativá, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, San Cristóbal y Puente Aranda. En esta oportunidad, la Policía Metropolitana va a presentar los resultados de una investigación que dio como resultado la desarticulación de una banda de comercialización de medicamentos falsos. La seguridad no solo se concentra en los fenómenos ordinarios de crimen y violencia que apreciamos todos los días, sino que adicionalmente está relacionada con otras actividades ilícitas que golpean la vida cotidiana de los ciudadanos, y en este caso la falsificación de medicamentos es un fenómeno criminal que nos afecta a todos en nuestras casas. La Fiscalía General de la Nación, en trabajo conjunto con la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá, ocupó 20 bienes inmuebles avaluados en cerca de 10.000 millones de pesos. Una fiscal de la Dirección de Especializada de Extinción del Derecho de Dominio puso al descubierto cómo varias personas desde el año 2018 vendrían usando bodegas para adulterar medicamentos y bebidas energizantes. Así avanza la reforma pensional en el Congreso de la República. El Senado aprobó el artículo de la reforma pensional con ajuste. Ahora, el proyecto debe pasar 2 debates más en la Cámara de Representantes. En una sesión marcada por intensos debates, el Senado dio luz verde a 19 artículos del proyecto de ley de reforma pensional el pasado martes 23 de abril. Esto era lo último que restaba de la votación total del articulado. El centro del debate giró en torno al régimen de transición y la fecha de entrada en vigencia de la normativa, que se consigna en el artículo 93. El penúltimo de la totalidad del texto, con 47 votos a favor y 6 en contra, se aprobó en la implementación gradual de la ley que comienza a partir del 1 de julio del 2025. Otras 2 proposiciones proponían que la ley entrara en vigor en 2026 o 2027, con el argumento de que Colpensiones tenía una limitada capacidad para realizar una transición adecuada. Sin embargo, estas fueron rechazadas. Otro de los temas de debate fue el régimen de transición, que define quiénes estarán sujetos a la aplicación de la nueva reforma pensional. Según lo aprobado en el Senado, la reforma se aplicará a las mujeres que hayan cotizado menos de 750 semanas y a los hombres con menos de 900 semanas de cotización hasta el 1 de julio del 2025. Aquellos que hayan cotizado estas cantidades o más seguirán bajo el sistema actual. Camilo Cuervo, abogado laboral, socio de Holland & Kinding, que el pasado fondo privado al público para las pensiones que ganen menos del umbral sería automático. Ahí no hay ningún régimen de transición, no hay una progresividad en el traslado. Simplemente, desde el 1 de julio del 2025, los ahorros de todas las personas que ganen hasta 2,3 salarios mínimos al mes pasarán al fondo público. La Feria del Libro de Bogotá, Filbo 2024. Un escenario que nos invita a repensar nuestras conexiones con la naturaleza. Comenzó la fiesta del libro más importante del país con la presencia de los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luis Inácio Lula da Silva, de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y de la ministra de Cultura de Brasil, Margareth Menezes, entre otras personalidades. Se inauguró oficialmente la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo 2024. Bajo el lema Leer la Naturaleza, la edición número 36 de la feria representa en todo su esplendor la riqueza natural colombiana y el encanto de la biodiversidad y la cultura de Brasil como país invitado de honor.
Con más de 2.000 eventos culturales en 15 días, la Filbo se convierte en la librería más grande de Latinoamérica. Durante el acto de apertura, el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, celebró que Bogotá se convierta en el epicentro de la cultura, el arte y la identidad, e invitó a los asistentes a la feria a repensar las relaciones con la naturaleza. Desde hace 36 años, la Filbo hace parte de nuestra identidad. A millones de bogotanos y bogotanas les ha permitido vivir la experiencia única de sentarse a leer un libro, a escuchar una conferencia o compartir una historia. Por eso ha dejado una marca que ha perdurado en nuestra formación cultural, sostuvo. Galán resaltó que hoy la Filbo convoca a todos los colombianos a disfrutar de una verdadera fiesta literaria a través de un encuentro con los otros lectores que están ávidos de conocerse, conmoverse y reconocerse con las palabras que circulan a través de los más de 100.000 metros cuadrados que ocupan los pabellones de Corferias. Brasil y Colombia acordaron fortalecer sus relaciones comerciales. En el marco de la visita oficial del presidente de Brasil, Luis Lula da Silva, a Colombia, los dos gobiernos acordaron fortalecer sus relaciones comerciales a través de la firma de varios instrumentos de cooperación en el sector comercio, industria y turismo. Los actos protocolarios se llevaron a cabo en el contexto del Foro Empresarial Colombia-Brasil, organizado por Apex Brasil, con el apoyo de ProColombia, bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó que estos instrumentos nos ayudan en el trabajo que adelantamos desde el Gobierno del Cambio para fortalecer las capacidades productivas de los empresarios, las pequeñas y medianas empresas y el sector de la economía popular. Además, impulsa la integración con uno de nuestros socios de América Latina, así como los encadenamientos que se generan en las dinámicas de producción. Por su parte, el presidente de ProColombia, Carmen Caballero, dijo: "Este es muy buen momento para seguir trabajando en fortalecer el trabajo como países del sur global. Hemos visto las cifras de un indicador positivo que nos lleva a trabajar en ese orden. Colombia es el sexto país receptor de inversión brasileña en el mundo y por su parte, Brasil es el segundo destino de exportaciones no minero-energéticas de Colombia a nivel Suramérica". A través de Colombia Productiva, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo firmó con Embraer, fabricante aeronáutico brasileño, un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación industrial, el conocimiento y el sector en general entre ambos países. Igualmente se firmó un memorando de entendimiento sobre cooperación turística para la aprobación de ambos países y el intercambio de buenas prácticas en la democratización del turismo, prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, en el contexto de los viajes y el turismo, herramientas de gestión público-privadas en materia turismo de naturaleza y turismo cultural, y el intercambio de buenas prácticas en seguridad turística. Esto involucra, además, el fomento de la sostenibilidad como pilar fundamental para el desarrollo del turismo y el aprovechamiento de la diversidad natural y cultural de los países, la formación de los guías de turismo y la promoción turística conjunta para movilizar flujos de visitantes y fortalecer la conectividad entre los países. ProColombia, por su parte, junto con Apex Brasil, firmaron un acuerdo enfocado en fortalecer las relaciones institucionales de cooperación y estrechar las relaciones comerciales entre ambos países. También ProColombia, esta vez con Embratur, firmó un memorando a través del cual trabajarán de manera conjunta en función del turismo como instrumento del desarrollo económico, social y cultural de los territorios y sus comunidades. En el marco de la Feria del Libro de Bogotá, Corprensa Colombia recomienda los siguientes libros. Miedos desnudos, de la autora Maribel Ledesma. Crecer en medio de la guerra y el conflicto armado te pueden dejar permeado de miedos, dolor e inseguridad. Miedos desnudos es un manual que te llevará a sumergirte a las profundidades del ser, para desmantelar a ese enemigo que se camufla entre el instinto y la zozobra de nuestra mente. El miedo. Little Plantain de Russian Hamster, de Viviana López Ruiz. Los niños experimentan conflictos que son grandes e importantes para ellos. Little Plantain de Russian Hamster visibiliza un conflicto común en las familias cuando los hijos expresan su anhelo de tener una mascota. La teoría del anticrono
del escritor Jesús Eduardo Villarroel pretende mostrarles la teoría del anticrono como una posibilidad para que exista un futuro en donde el tiempo de vida sea nuestro activo más valioso y de esta manera revertir el anticrono. Por esta razón, les presenta su investigación y análisis en esta área como una contribución para la humanidad. La Mirabal, Nunca serás nadie, de la periodista Carmen Mirabal. Entre las páginas de ese relato no faltarán las anécdotas que ilustran los altibajos de mi carrera, así como los momentos de triunfo y aprendizaje. Sin embargo, uno de los aspectos más destacados será la revelación de datos y vivencias relacionadas con la agencia Fania y sus integrantes, como relaciones públicas de este ícono sello discográfico. Tuve el privilegio de presenciar de primera mano momentos claves en la historia de la música latina. Y ahora, en mis memorias, compartiré detalles y experiencias que hasta ahora solo habían sido objeto de especulación. El sueño americano que quita el sueño del escritor Heraclio Parra cuenta sus devenires de su periplo en los Estados Unidos de Norteamérica al estilo de un migrante latino, cual canción tropical bien cantada y bien contada. Mujer sin alas del maestro Jaime Fonseca Sosa. Un viaje a través del tiempo estudiando el papel de la mujer en todos sus roles y perfiles como actriz principal de la humanidad. Así va la representación de los equipos colombianos en la Copa Libertadores. Hola gente de Así habla Bogotá. Los dos equipos colombianos Junior y Millonarios atraviesan situaciones diferentes en sus respectivos grupos de Copa Libertadores. El equipo currambero por su parte es primero del grupo D con una victoria en Brasil ante Botafogo y 2 empates en suelo colombiano recibiendo al peruano Universitario y Liga de Quito. Por las toldas azules la cosa no pinta tan bien. En sus 2 apariciones a la fecha cosecharon un empate en el Campín contra Flamengo y una derrota en La Paz contra Bolívar. Estamos a la expectativa de lo que será el desenlace de su choque con Palestino en Chile por la tercera fecha. Informó para Así habla Bogotá de Bogotá Nocturna Juan Pablo Parra. Hasta aquí las noticias en Así habla Bogotá, el magazine informativo de nuestra capital. Muchas gracias por acompañarnos. Si les gusta este contenido, suscríbete, dale like y compártenos. A continuación lo dejamos con el siguiente video en el marco del Día Mundial del Idioma. ¿Por qué se celebra el Día Internacional del Idioma, el libro y los derechos de autor? Si hablas a un hombre en una lengua que entiende, el mensaje llega a su cabeza. Si le hablas en su lengua, le llega a su corazón. Nelson Mandela. Antes que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, instaurara la celebración del Día de la Lengua Española en el año 2010, en Colombia ya se había establecido por decreto desde 1938. Y en torno a esta fecha también damos un reconocimiento al libro, los derechos de autor y las bibliotecas. Como precursores de la cultura escrita, la ONU busca sensibilizar a su organización y a toda la humanidad sobre la historia, la cultura y el uso del español como idioma oficial, siendo la segunda lengua más hablada en todo el planeta. En el mundo hispano, el Día del Idioma se celebra en homenaje a la memoria del gran escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, por su extraordinario talento en las letras y su inigualable obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este gran exponente de la lengua española falleció el 22 de abril de 1616, en Madrid. No obstante, por la costumbre de la época, se establece por fecha de entierro y muerte el 23 de abril. En esta fecha también se festeja el Día de la Lengua Inglesa, en conmemoración del poeta, dramaturgo y actor de teatro William Shakespeare, quien deja de existir el 23 de abril de 1616. Coincidencias fundamentales de estos grandes escritores. Somos el libro que leemos en la misma medida en que el libro es en nosotros. El libro se pierde en nosotros, pero igualmente nosotros nos perdemos en el libro.
Juan García Ponce. Es primordial realizar un reconocimiento al libro como promotor de la cultura escrita y que a lo largo de la historia humana ha tenido varias transformaciones, desde el papiro hasta llegar al libro electrónico o digital, en una interconexión de posibles universos, de creaciones, de arte que permite vivir en plenitud. El libro es la oportunidad de recrear la imaginación, de ampliar horizontes, de tomar decisiones diferentes, en fin, es un oráculo, una invitación a conocernos a través de otras miradas para enriquecer la de cada uno. Los derechos de autor son una consideración y contemplación para todos los escritores, artistas, científicos y autores que dejan plasmado su arte, sus saberes, su visión de la vida, sus pensamientos, sus conocimientos, etc., en una obra original. Asimismo, les otorgan el derecho a la protección de sus intereses materiales y morales sobre su creación, de manera que los derechos de autor son un reconocimiento a la labor de los autores, a sus obras, en fin, a sus producciones. Por otra parte, las bibliotecas, organismos vivos que transforman el territorio, el contexto y las personas, a través del acceso a la información de sus actividades culturales y académicas. Este 2021 es el Año Iberoamericano de las Bibliotecas, declarado en 2019 en el marco de la 20ª Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura de Iberoamérica, donde se hace referencia al papel de las bibliotecas en el desarrollo de los países y además a su vigencia. Así que esta celebración es una fiesta humana, cultural, social, económica, política, en fin, se sitúa en todos los ámbitos, incluyente, diversa y cercana.